y debajo de la tierra, Señor, y sabemos que un día, Señor, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Sabemos, Señor amado, que ese día llegará, pero mientras tanto, aquellos que te hemos conocido, aquellos, Señor, que hemos aceptado ese sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, Señor amado, lo hacemos y glorificamos el nombre de Jesucristo, Rey poderoso. Señor amado, gracias por esta mañana, gracias por estar con mis hermanos, con mis hermanas en la fe, Señor. Gracias por cada persona que ha llegado hasta este lugar. Señor, ha llegado por motivo de ser bendecida. Ya es bendecida por tu presencia, ya es bendecida por cada hermano, cada abrazo, cada saludo. Señor amado, por ahora venimos a tu palabra para reflexionar brevemente sobre ella también y reconociendo que tu palabra es verdad, verdad eterna, verdad que guía, verdad que edifica, verdad que, Señor, siempre tienes para darnos aquello que nosotros necesitamos. Nos rendimos ahora mismo conforme a tu gracia, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Tomen asiento, Dios les bendiga. Gracias, mis amados. Qué lindo volver a estar en medio de vosotros una vez más. Y estamos próximos a una fecha tan especial para toda la cristiandad que tiene que ver con celebrar la Pascua. Estamos a una semana de poder recordar el sacrificio, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y decía el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese sido crucificado, en vano es nuestra fe. Pero claro que fue crucificado, nació, creció, padeció, cargó nuestros pecados y murió y resucitó. Y el morir, recuerden que es morir. Es ganancia, sí, pero es morir. La palabra es tánatos, la palabra se murió como nos morimos nosotros. De esa manera, solo que Jesús no revivió, sino que Jesús resucitó y es el primogénito de toda resurrección, lo que vamos a vivir cada uno de nosotros. Y en base a esto, quisiera podamos considerar, nosotros en IPSO venimos trabajando todo este mes, toda una palabra que está en Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice: considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y bueno, el considerarnos, vamos a mirarlo también a la luz de Cristo en este sentido. Y poder pensar, se escucha como un eco, o yo escucho un eco que me viene, y poder considerar, yo quisiera que nos detengamos brevemente sobre esa palabra, considerar. Y la palabra considerar significa detenerse, en cualquiera de los casos significa detenerse. La palabra considerar es reflexionar. Y es reflexionar con detenimiento, no es solo un reflexionar como al paso, sino que es un reflexionar con detenimiento para luego de reflexionar poder llegar a tomar alguna opinión sobre algo. Fíjense que hoy en día, en tiempos de opiniones rápidas, ¿no? O tal vez tomando opiniones de otros, el texto en considerar, o la palabra considerar, dice detener. Hay que detenerse a considerar. Y claro que en la vorágine de la vida a veces no tenemos tiempo para detenernos. No tenemos tiempo para decir, bueno, me detengo, voy a considerar, voy a pensar en esto, voy a analizar los diferentes ángulos de esta situación. Y la verdad es que muchas veces se nos pasa la vida, o podemos tener malas opiniones, o podemos tener malas consideraciones. O sea, si nos detenemos en este momento sobre nuestra vida, ¿cuál es nuestro momento? ¿Qué momento estás viviendo? Pensá en tu familia. ¿Qué momento está viviendo tu familia?
¿Qué momento, para aquellos que tenemos hermanos, qué momento está viviendo tu hermano? A veces decir, qué sé yo lo que está haciendo aquel o aquella, ¿no? O qué sé yo, parece como que venimos, andamos y no nos detenemos y reflexionamos y parece que pasa por alto muchas cosas. Muchas veces por no detenernos en la vorágine, como vuelvo a decir, de la vida, por ahí, que el trabajo, que la preocupación, que esto, lo otro, los niños crecen y cuando nos damos cuenta decimos, uy, ¿cómo crecieron? Y no nos detuvimos, por ahí en unos momentos específicos que ellos pueden tener, vivenciar, y para considerar, yo debo detenerme. Y eso representa tiempo. Cuando ellos me dicen, ¿tenés un tiempo para que charlemos largamente sobre un tema? Generalmente nosotros, ¿qué le decimos? Y largamente, complicado. Si querés lo charlamos. De hecho, se redujo muchas veces a charlas por WhatsApp. Tan simple como eso que ni siquiera podemos como expresar. Pero ¿cómo formar una opinión sana si no me detengo a considerar? Y corremos serios riesgos. De hecho, el apóstol Pablo le va a escribir a Timoteo, no es el texto, pero le va a escribir a Timoteo en segunda carta a los Timoteo, capítulo 2, el versículo 7, va a decir, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero hay que Dios nos dé entendimiento, para que Dios nos dé entendimiento, antes yo tengo que considerar. Y uno mira los versículos anteriores, dice, ninguno que milita se enreda en un negocio de la vida. O sea, habla del soldado, habla del atleta, ninguno que corre, habla del agricultor, habla de aquellos que siembran. O sea, yo puedo pelear una mala batalla, puedo correr una mala carrera, puedo no tener frutos por las cosas que siembro, simplemente por lo que dice la palabra, me detuve a considerar lo que te digo. Y además de considerar, el Señor te tiene que dar entendimiento. Una definición sobre esto es contemplar. Considerar es contemplar, mirar qué es lo que está ocurriendo, examinar, reflexionar, meditar, pensar, estudiar, observar, valorar y tener en cuenta. Todo eso es considerar. Porque cuando eso sucede, fíjense, podemos respetar la situación de otros o la propia, estimar una vez más la situación de otros o la propia, apreciar lo que tengo, lo que poseo, lo que tiene o posee otra persona, honrar la persona, situación propia o ajena y poder comparar de una manera sana. Por eso vuelvo a lo que decía al principio. ¿Cuántas veces formamos o tenemos la opinión de otros y no nos detenemos a considerar, para estimar, para apreciar, para respetar, para honrar? Y eso tiene que ver con el otro y con el propio, o con lo propio. Por eso, en tiempos de Pascuas, vamos a mirar y vamos a considerar qué es lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Hebreos 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, ahí dice, considerad, detened, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo voy a detener en este tercer versículo que tiene que ver con
la pasión de Jesús y lo que Jesús hace frente a la cruz. Y el versículo 3 dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción. Dice, ¿qué quiere decir esto? Otras versiones dice: piensa, esto lo dice Nueva Traducción Viviente, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores, esto es Jesús, toda la hostilidad que sufrió por parte de los pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Otra versión latinoamericana dice: piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Y una versión más clara en este sentido dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Detengámonos. Por eso el considerar es detenerse. Dice: y detengámonos un momento, como estamos haciendo en esta reflexión, detengámonos un momento en Jesús y lo que Él sufrió. De hecho, las 4 palabras claves de este versículo es considerar, contradicción u oposición, cansancio y desmayo. Son 4 palabras que encontramos en esto. Consideren que Jesús no se cansó y no desmayó. Consideren esto por algo. Y como uno se detiene en estos versículos, particularmente en este versículo, cuando nosotros pasamos contradicciones, oposiciones, y esas oposiciones, como en el caso de Jesús, fueron constantes. No fue un momento. La oposición que sufrió Jesús fue constante. Aquellos que ayudamos continuamente sin pedir nada a cambio, amén, es parte de lo que el Señor nos manda en esto. ¿Cómo hago para no cansarme? ¿Cómo hago para no desmayar? Bueno, tengo que considerar, tengo que detenerme para ver qué hizo Jesús. ¿Qué fue lo que vivió Jesús? Porque a veces podemos cansarnos de tanta oposición. Podemos cansarnos y a veces hasta desmayar. Y tengan presente que el cansancio es cuando lo hacemos más lento en todo caso. Pero en el desmayo, ¿qué sucede? Perdemos conocimiento, perdemos conciencia. Entonces, cuando desmayé en alguna situación, entonces, bueno, ya el otro, qué sé yo lo que pasa. Dice, cuidado porque después del cansancio viene el desmayo. Esto es lo que plantea. ¿Cómo hago para que esto no se dé? Pierdo el sentido de los demás. De hecho, el desmayar, buscaba también una definición, tiene que ver con expresar el sentido que desfallece el ánimo. Me cansé de esto. Me cansé de tanta oposición. La constante oposición del mundo nos puede llegar a cansar y a algunos los puede hacer desmayar, diciendo, bueno, yo ya está, ya conocí al Señor, ya soy salvo. Entonces de esa manera es como que desmayé y ya los demás no es más, no existen más. Oposición a veces de cercanos. Recuerden que la palabra hospedar, que es lo que nosotros hacemos, hospedamos, y es la misma raíz de la palabra hostil. O sea, en ese sentido, salgo de ahí para no meterme en eso, simplemente para que lo tengan presente. Pero a veces puede ser que muchos tengamos esa oposición. Bueno, miremos lo que le pasó a Jesús. Dice, consideren a Jesús. Y si yo tengo que considerar a Jesús, Mateo capítulo 11, versículo 19, fíjense que a Jesús lo trataron de alguien que comía bien y de borracho. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre
comilón y bebedor de vino. O sea, Jesús lo trataron, se lo pusieron un montón. Juan 10:20. Jesús le dijo a la multitud que era el buen pastor que daba su vida por las ovejas en Juan. Pero le dijeron, ¿qué demonio tiene? Y está fuera de sí. Está loco. ¿Por qué le oyen? Mira, Jesús, si tenía oposición, alguien era Jesús. Fíjense que su propia familia en un momento lo fue a buscar. Marcos en el capítulo 3, en el versículo 20 dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que aún no podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle y decían, este está loco, este está fuera de sí. Decían esto de Jesús, y de hecho el mismo Marcos 3, pero el versículo 30 dice, porque ellos habían dicho, tienen un espíritu inmundo. O sea, cuando uno mira, encontramos que a Jesús lo trataron de borracho, lo trataron de loco. Cuando uno mira estos textos, dijeron está fuera de sí, lo trataron de endemoniado, lo trataron de rey de las moscas, Belcebú, lo trataron a Jesús de todo. Y Jesús paró su mensaje. De ninguna manera. Entonces uno dice, cuando yo vivo la vida cristiana, voy a tener oposición. El diablo siempre se levantó contra Cristo. Siempre. Y todo aquel que está en Cristo, el diablo se va a levantar contra él. ¿Está bien? Preguntémonos si no se levantan contra nosotros. Porque naturalmente, cuando Cristo avanzó con la obra del reino, justamente el diablo le brindó oposición. Jesús les ofrecía solamente lo que nos ofrece a todos nosotros, vida eterna. Sin embargo, como dije, le llamaron loco, demente, loco, borracho. Jesús soportó todas estas acusaciones. Por lo tanto, yo no sé lo que han dicho de vos. Apenas puedo saber lo que dicen de mí, la que me he enterado. Pero cuando uno mira esto, digo, uy, a Jesús, y para cómo nos queda el registro, ¿no?, de las cosas que le dijeron. Este fin de semana estuve, le contaba al pastor Eduardo, en reunión de junta administrativa de la Confederación Evangélica Bautista. Y uno de los pastores comentaba cómo en este momento él está recibiendo difamación por medio de las redes. Porque a veces tan solamente con crear un perfil falso, ¿no?, y comenzar a decir cosas. Y cuando él lo comentaba esto, orábamos con él. Y le decíamos justamente esto, todos los pastores que estábamos ahí, Jesús también lo sufrió. De Jesús también hablaban. Y obviamente, sin duda, tal vez la gente tenga para decir de nosotros, porque recibimos oposición y es posible que a veces cuando vamos a un lugar público nosotros a cenar o a almorzar, cada vez menos, pero cuando vamos, ¿qué es lo que hacemos antes de comer? Oramos. ¿O no? No importa el lugar, ¿le damos gracias a Dios o no? Amén. Le damos gracias al Señor. ¿Y eso qué, no? Eso, o cuando vamos a algún lugar, no, estamos en la plaza, donde sea, ¿y qué es lo que hacen los demás? Vean. ¿Y qué es lo que empiezan a decir cuando te ven orando? No lo saben. No saben. Pero generamos actos en los demás. Cuando uno mira, genera actos en esto. Pero Jesús, por eso hay que detenerse a considerar a Jesús. Jesús dijo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Tranquilos, dice el Señor. Los aborrecen algunos, hay oposición. Sepan esto o recuerden esto. Porque además fue Jesús mismo que dijo en Juan capítulo 15, verso 25, sin causa me aborrecieron a mí. No tenían causa contra Jesús, e igual lo aborrecieron.
E igual hicieron oposición. De la misma manera. Entonces, cuando uno mira la palabra del Señor, encontramos que obviamente seguimos el camino de Jesús, anhelamos ser como Jesús, pero Jesús es Jesús. Nosotros fallamos, nosotros caemos, flaqueamos, lo que fuere necesario, pero cuando uno mira en esto, Jesús no tenía nada, dice, sin embargo me aborrecieron igual. El profeta Isaías lo decía de otra manera: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Hablando de Jesús, tenemos a considerar a veces la oposición que nosotros recibimos. Nadie amó tanto a los pecadores como Jesús. Nadie. Él dio su vida por vos, dio su vida por mí, y en esto no nos debemos cansar de seguir predicando el Evangelio, de seguir siguiendo adelante en medio de toda oposición. Hay que seguir, porque el Señor mismo dijo también: el siervo no es mayor que su Señor. Varios lo están repitiendo. Si a mí me han perseguido, dijo, a ustedes también los perseguirán. A ustedes también. No hay otra manera en esta de vivir la vida cristiana. Jesús no dijo que no esperásemos persecución. Es más, dijo, los van a perseguir, se les van a oponer. Y cuando uno mira esto en la misma Escritura, no debemos sorprendernos de esas cosas, pero debemos pensar en Jesús cuando eso nos sucede. Que Jesús no se detuvo, siguió adelante, y debemos comparar nuestra vida con el mismo Jesucristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen o digan toda clase de mal, os persigan, digan toda esta clase de mal, mintiendo, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amados hermanos, si estás siendo perseguido, alaba al Señor y sigue adelante. Porque la palabra de Dios sigue diciendo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es Jesús. Somos más que vencedores y hay que seguir adelante. Consideren a Jesús, que sufrió tal oposición. Consideren, hay lugares donde se nos va a dar esto. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo. Por eso, considerar a Cristo cuando estamos en oposición. Pero quisiera que también consideremos a Cristo en un segundo aspecto. Considera a Cristo cuando estés cansado de orar. Sabemos, ayer lo hablamos con mi esposa, no me acuerdo de ayer, pero sabemos la disciplina de orar, ¿no? Sabemos orar al Señor. Pero estar en oración es otra cosa. Estar en oración, muchas veces podemos quedarnos, diríamos, a las puertas de la oración. Entrar en un tiempo de oración, entrar en un tiempo de contemplación, entrar en un tiempo de descanso en la presencia del Señor. Porque vuelvo a lo mismo, muchas veces estamos tan apurados, a veces tenemos oraciones cuasi mecánicas, ¿no? Que las tenemos, vamos a orar por los alimentos, ¿cómo lo hacemos? No me digan, por las dudas. Pero tenemos cuasi mecánica, ¿no? Allá de chicos se cantaba una canción: Jesucristo, Jesucristo, Dios bendice este alimento. ¿Sabían esa? No. Ah, bien. Te recuerdan que tengo años. 5 panes y 2 peces como allá en el desierto. Amén. Eso era todo. Y eso se tomaba como una oración recontra mecánica. Detenerse a orar. Miren, Jesús, si tengo que considerar la vida de oración de Jesús, ¿cómo es? Una vida de oración me pone a mí totalmente en dependencia de Dios. Si Jesús, siendo Dios, vivió en dependencia de su Padre por medio de la oración, ¿cuánto más nosotros debemos considerar nuestra vida de oración? Porque a menudo podemos cansarnos de orar y
capaz que la respuesta estaba ahí, inmediatamente ahí. A veces nuestras oraciones pueden ser, como dije recién, mecánicas, pero pensemos en el ejemplo de Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Lugares que tienen que ver con nuestro tiempo de oración. Lugares desiertos, en el caso de él, es justamente el alejarse, ¿no? Alejarse sin ruidos. Tiempos nuestros de oración para con el Señor. En Marcos capítulo 1 hay un término que aparece una sola vez en la Biblia. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero ese término que aparece allí como oraba es un término griego que implica oraciones largas. Es la única vez que aparece, todo lo demás son oraciones. Pero este término no es solamente orar, sino oraciones que llevan tiempo. Y lo pone en un contexto, la Biblia dice, levantándose muy de mañana, aún estaba oscuro. Eso significa que se levantó, ¿a qué hora más o menos? 4, 5, ¿no? Por lo menos, ¿a qué hora amanece? Algunos saben más o menos. A las 4 está bien oscuro. Pero cuando uno mira, es levantarse de mañana, orar, y qué lindo es arrancar el día habiendo entregado todo al Señor. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa, consideremos a Jesús. De hecho, no solamente oraba muy de mañana, fíjense lo que dice en Lucas 6:12, dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y uno dice, caramba, tengo que considerar a Dios. Y pasó la noche. En nuestros tiempos de chicos, Eduardo por ahí en esa, seguro, vigilias de oración. Eran de toda la noche. O sea, algunos más saben, José, Leonel. En Ipso la hemos hecho. De toda la noche orando. Nosotros teníamos predicas, canciones, algún break, teníamos todo. Jesús no tenía ni break. Pasaba toda la noche orando. Y cuando no, se levantaba de madrugada y hacía oraciones largas. Y se iba a lugares desiertos y oraba. Y cuando pasó tal vez su momento de aflicción más profunda, se fue a Getsemaní a orar. Se fue a ese lugar a orar. En los momentos de aflicción, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba con mayor fervor. Cuando esto sucedía, oraba con mayor fervor. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra, hacia el suelo. Consideremos el ejemplo de Jesús. Consideremos cuando él tuvo oposición. Por eso el texto que leíamos en esto dice considerar aquel que sufrió tal contradicción. Estamos por vivenciar la Pascua cristiana. Consideremos que él sufrió oposición y siguió adelante. Consideremos que cuando tenía que orar, oraba. La oración será nuestra fortaleza, nuestro ánimo. ¿Dónde renovaremos nuestra fuerza? ¿Dónde la renovaremos? En su presencia. Oremos a menudo, oremos todo el tiempo, porque la palabra de Dios sigue diciendo, los que esperan a Jehová recibirán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, no se cansarán. Y justamente tenemos que considerar para no cansarnos y mucho menos desmayarnos, porque el Salmo también dice, el Salmo 27, hubiera yo desmayado, usa la otra palabra,
hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y otra vez, este término hebreo en este caso dice aguarda a Jehová, porque el término hebreo significa Dios ya salió con la respuesta. Muy interesante cuando miramos la palabra del Señor, y en este sentido dice, hubiera yo desmayado. Y el anterior, nuevas fuerzas tendrán los que esperan a Jehová. Consideremos cuando hay oposición al Señor. Consideremos cuando nos faltan fuerzas, orar al Señor. Y en tercer lugar, y lo último que quiero compartir con ustedes, considera al Señor cuando estés desanimado en predicarle a otro. Porque claro, ante tanta oposición, uno dice, más sí que le predique a otro. Pero está al lado tuyo. Te ve a vos todos los días. A vos te conoce. Sabe tu rostro. Sabe tu nombre. Y sabe que sos cristiano o cristiana. Y cuando uno mira la palabra del Señor, y yo sé que si no todos, la mayoría, siempre estamos predicando del Señor y hacemos un esfuerzo evangelístico. Siempre estamos hablándoles a otros de Cristo, pero a veces podemos cansarnos, A veces decimos, bueno, ya está, ya evangelicé este barrio, ya pasé por acá, podemos cansarnos. Pero cuando te venga eso, recordar la historia de Jesús. Consideremos a Jesús. Consideremos que Él caminó por las calles, anduvo por las calles, y en un momento alguien lo quería ver a Jesús. Y era pequeño de estatura. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. ¿Y dónde se sube? Un árbol. ¿Y cómo se llamaba ese árbol? Sicomoro. Muy bien, un sicómoro se sube. ¿No? Y el que quería ver a Jesús, dice Jesús levantó la mirada y lo vio. Y el que quiere ver a Jesús parece que es visto por Jesús. Cuando vos querés ver a Jesús, Jesús ya te está viendo. Amén. Y le dice algo. Dice, baja, yo quiero ir a tu casa. Y este hombre sabemos que era jefe de publicanos. Y los publicanos, algunos cobraban de más. Todos cobran, pero en fin. Y los jefes de publicanos también. Por lo tanto, él dice, si a alguno le he robado, le voy a devolver ¿cuántas veces? 4 veces. Imagínense, había robado. Tengo para devolverle 4. Él dice, si alguno, ¿vieron cuando pasan a veces? Si alguno le hice mal, le pido perdón. No, ya sabés. No es cuestión pública, sino cuestión privada. Pero salgo de ahí. Zaqueo dice, ¿y Jesús qué dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa, y eso termina diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cuando uno mira, ¿estás cansado porque el otro te robó? Te robó tu tiempo, te robó tu lugar, te robó tu espacio. Acordate de Jesús, que se metió en la casa de este. Porque él tenía en claro que vino a buscar y a salvar a ese que roba. No solamente eso, porque fue el propósito del Señor, y esa debe ser nuestra misión también. Somos llamados a predicar el Evangelio, y uno puede mirar la palabra del Señor, porque Jesús vino a predicar, vino a anunciar el reino de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos. Y uno dice, ¿y paró de predicar Jesús? No, porque además es al principio del Evangelio. A los suyos vino, dijo, ahora sí voy a predicar acá, voy a venir con ellos. Entonces, a los suyos vino y ellos no los recibieron. ¿Y qué hace Jesús? Sigue predicando la palabra de Dios. Miren, en Marcos capítulo 6, los primeros versículos de Marcos capítulo 6, Jesús va a la sinagoga. Y cuando va a la sinagoga, Jesús le comienza a dice, está en su pueblo, en su ciudad, dice, allí no pudo hacer muchos milagros, porque no creían en Él. ¿Por qué no creían en Él?
Porque le decían, a vos te conocemos, vos sos el hijo de María, vos sos el carpintero, ¿recuerdan eso? Acá están tus hermanos, acá está Judas, acá están todos tus hermanos, a vos te conocemos. Y Jesús, cuando lo echan de la sinagoga, no se queda renegando diciendo, ¿por qué me están echando si yo les vengo a predicar el Evangelio? El versículo 6 dice que cuando lo sacan, recorría las aldeas y les predicaba a otros. De hecho, cuando así comienza el capítulo 6 de Marcos, con una negativa, ¿y saben cómo termina el capítulo 6 de Marcos? Y en el capítulo 6 encontramos el envío de los 12, de los 70. Uno mira, termina ese capítulo predicándoles a todos. Si no te reciben en un lugar, seguí predicando en otro. Seguí predicando en otro. Consideremos a Jesús. Consideremos a aquel que sufrió tal oposición. Consideremos a Jesús. Cuando nos faltan cosas para orar, consideremos a Jesús. Cuando tenés oposición, cuando el evangelismo no avanza, seguí por otros lados. Mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceré. Y quién sabe si para esta hora he llegado al reino donde estaba. Dios te invita a ser protagonista de tu lugar. Y si estás cansado, si te faltan fuerzas, buscar en oración, considera aquel que hizo todo por vos y por mí. Detenernos en ese lugar. Tenemos que mirarlo. Por eso el rechazo nunca afectó el celo de Cristo. Siempre trabajó por las almas, por las personas, por cada uno de nosotros. Es necesario hacer las obras del que me envió, dijo el mismo Jesús, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Piensa en Cristo. Considera a Cristo. Considera, y voy a cerrar con esto en esta mañana, considera, mira a Jesús. Detenete a mirar a Jesús. Si estás en este momento, detenete a mirar a Jesús, miralo a Él. Si este hombre padeció, si este hombre sufrió, considera a Él. Si Él pudo, por la obra del Espíritu Santo, nosotros también podemos. Amén. Podemos. Gloria sea al Señor, porque de esa manera no nos cansaremos. A veces alguno puede pensar en esta mañana, en este lugar, que la vida es difícil. Piensen en los cristianos en el norte de África. Eso sí que reciben persecución. Consideremos un momentito a aquellos que están en la misión. Consideremos un momentito a aquellos que están hoy predicando en China. Vos no tenés, ni yo tengo, la oposición que ellos tienen y corren riesgo su vida por predicar el Evangelio. Consideremos un poquito eso. Consideremos que nosotros tenemos la libertad de juntarnos esta mañana con libertad y nadie va a venir a tocarnos la puerta. Tenemos libertad de culto. En China no tienen eso. En China son iglesias subterráneas. Hace más o menos, esto lo escuchaba cuando estaba en tiempos del seminario, unos 10 años atrás. 10, 15 años atrás. Donde la iglesia subterránea de China estaba creciendo de tal manera y entre ellos mismos se juntaban la ofrenda y sacaron un boleto de ida, no de vuelta, de ida. Solo para predicar el Evangelio. No sabían si volvían. Es que no importa si volvían. Consideraban a aquel que había padecido todas estas cosas. Muchas veces somos cómodos. Muchas veces parece que tenemos que tener todo a mano. Que no tiene que haber oposición. Va a haber oposición. Así lo dice la Escritura. Pero no te canses. Para no desmayar. Para que no te deje de importar el otro. Considera a Cristo cuando estés desanimado. Cuando estés cansado de la oposición, sea de tu familia, del trabajo, considera a Cristo y seguí adelante. Considera a Cristo cuando tengas que volver a orar y no tengas ganas, porque a veces te cansás y podés desmayar, podés dejar de orar. Considera en Él cuando estés cansado de predicar a una persona, seguí predicándole. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? El versículo que hemos leído, o los 3 versículos que hemos leído. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, en primer lugar, despojate del pecado.
Porque no vas a poder considerar a Cristo. Yo no voy a poder considerar a Cristo sobre el despojo del pecado. Dice, despójense del pecado. No es algo que haya Dios. Lo tengo que hacer yo. Despójense del pecado. En segundo lugar, corramos con paciencia. Tené paciencia, pero corre la carrera. No estás diseñado ni estás llamado a quedarte al lado del camino. Estás diseñado para correr. Estás llamado para correr. Entonces corre. Seguí caminando. Despojate del pecado. Me despojo del pecado. Corre con paciencia. Corro con paciencia. Poné los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Entonces cuando miramos a Jesús, por eso lo dice el versículo 2. Cuando ponés los ojos en Jesús, entonces podés considerar qué es lo cual. ¿Qué es lo que hay desarrollado? Cuando ponés los ojos en Jesús, entonces podés considerar a aquel que sufrió. Entonces voy a poner mis ojos en Jesucristo. Porque la palabra de Dios siempre nos da vida y esperanza. Y vamos a cerrar con un versículo que está en el Salmo 92, 10. Con esto cerramos. Porque algunos puede ser de que esté cansado, o alguno puede ser de que esté desmayado. Pero el Señor por ahí en esta mañana nos despierta, tiene un balde de agua fría, ¿no? Avilate, o tal vez te renueve la fuerza. Dice el Salmo 92, versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué pone búfalo y no pone otro animal? Por algo está ese animal ahí. Y no hay otro. Pero Dios, que es sabio, sabe lo que nosotros necesitamos. Sabe que nosotros necesitamos ser renovados con la fuerza del búfalo. Y no es por la fuerza que tiene, si bien tiene mucha fuerza, sino que el búfalo, científicamente comprobado, es el único animal que renueva las fuerzas haciendo fuerzas. Científicamente comprobado. Es el único animal de lo que Dios ha creado que haciendo fuerzas renueva las fuerzas. Hay algo que se produce dentro de este animal. Y Dios dice, yo puedo renovar las fuerzas dentro tuyo cuando vos estás trabajando. Cuando vos no te cansás. O si te cansás, Dios puede renovarlas. O si te cansás, Dios puede hacer las nuevas. Por eso vamos a orar en esta mañana. Y si alguno está cansado, llegamos con oposición, estás cansado por ahí, no veo respuesta, te cansaste de orar o de predicarle a otro, vamos a decir al Señor, renueva mi fuerza. Oramos. Señor, nos hemos detenido un momentito, hemos considerado para formar una mejor opinión, una sana opinión. Queremos honrar. Queremos honrar. Señor amado, la vida a veces nos lleva a la rapidez, a no detenernos, pero en esta mañana, gracias porque vos considerás nuestra vida y te detenés en cada uno de nosotros. Alabo tu nombre, Jesús. Déjame decirte esto. Siento de parte del Espíritu Santo para poder decirte en esta mañana. El Señor Dios está considerando tu vida. Dios se detuvo sobre vos. Dios se detuvo en tu vida. Sabe cómo estás. Sabe que te puedes cansar. Y Dios quiere ayudarte en esta mañana. No te distraigas un momento nomás. Gracias, Señor, por considerarnos.
Gracias por detenerte en nosotros. Gracias porque sabes que podemos hasta desmayarnos. Pero Señor, en esta mañana queremos, conforme a tu palabra, despojarnos de todo peso y del pecado. Señor, limpia mi vida. Limpia. Pídele al Señor, limpia mi vida. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi pensamiento. Lávame en la sangre del Cordero. Pídele a Dios. Dios es justo para escucharte, para limpiarte. Sí, Señor, limpia. Señor amado. Ahora, lo segundo, corre con paciencia. Tranquilo, tranquila. Corre con paciencia la carrera que hay por delante. Tranquilo, Dios está. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poné los ojos en Él, porque de esa manera vas a considerar a aquel que te amó, aquel que te ama, aquel que ha dado todo por tu vida. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta mañana vengas con tu gracia, vengas con tu viento redentor y en el nombre de Jesús renueve las fuerzas de mis hermanos, de mis hermanas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si alguno está cansado, reciba las fuerzas del búfalo en esta mañana, en el nombre bendito de Jesús. Los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas y en esta mañana, desde este lugar, renueva las fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret. No se cansarán, no desmayarán, sino que correrán, sino que caminarán y seguirán andando para la gloria del nombre de Jesucristo. Señor amado, nos detenemos a considerar. Consideramos a Cristo, aquel que sufrió la oposición, pero que no caducó, sino que siguió adelante. Y gracias, porque en los próximos días estaremos, Señor, celebrando pasión, muerte y resurrección de lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Úngeles con aceite fresco, renovado. Que esta semana comiencen de esta manera, con aceite fresco y renovado, algo que solo tú das del cielo. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Para siempre encontré mi lugar.